vamos a evaluar, tratar, diagnosticar y cuándo vamos a iniciar una terapia con psicotrópicos en estos pacientes, ¿verdad? Cintia, ¿qué tal? Alejandra, para todos, bienvenidos. Los que me dejan ver en la cámara. Celeste, Ángel, buenos días. Edgar, muy bien. Déjenme compartirles la pantalla. Muy bien. Ok. Quiero comenzar la clase porque vamos a ver un área muy surtida, llena. Casi la mayor parte de las evaluaciones, la mayor parte de los trastornos de los seres humanos, pues son problemas de lesiones, daños frontales. Frontales, parietales y temporales. Son estructuras muy importantes en la regulación, control, muy importantes en el comportamiento social, familiar. Muy importante en la regulación del comportamiento y control familiar de esos niños, de esos otros. Los lóbulos frontales, parietales y temporales, hay circuitos dopaminérgicos, serotoninérgicos y noradrenérgicos. Estas son muy importantes, en donde vamos a encontrar muchísima patología clínica, neurológica, etc. Entonces, si nosotros encontramos una alteración desde el punto de vista de comportamientos, controles conductuales, entonces tenemos que pensar en esta situación. Voy a iniciar la charla con este video y voy a preguntarle a alguno de ustedes, como fuera su paciente, ¿verdad? Vamos a iniciar. Y me gustaría, son como 4 o 5 minutos, me gustaría que le pusieran atención. Espero que se oiga. A ver, déjenme subirle todo el volumen. Déjenme subir el volumen de la computadora. Parece que está muy bien. Ahí péguense el sonido a la computadora, su sonido, espero que se pueda escuchar. Bueno, muchachos, vamos a comenzar y bienvenidos. ¿Funciona? Ahí está. La guía de editora de infantil. Una de las mayores dificultades que encontramos los padres es saber cómo reaccionar y actuar frente a una conducta agresiva de un niño. De hecho, sois muchísimos los padres que nos hacéis esta consulta. Sin embargo, es muy importante que sepáis una cosa, y es que ya que es una conducta aprendida, puede modificarse. En guía infantil hemos consultado a los expertos para saber cómo podemos los padres actuar y reaccionar frente a la agresividad de los niños y qué hacer si el niño tiene una conducta violenta. Pero primero veamos, ¿qué es una conducta agresiva? ¿Realmente tu hijo la tiene? Se trata de hacer un daño, ya sea físico o emocional, a otro niño. Se manifiesta a través de patadas, empujones, arañazos, tirones de pelo, insultos. Pero, ¿por qué ocurre esto? Una de las causas es la baja autoestima. El niño tiene un mal concepto sobre sí mismo y esto le produce inseguridad, ansiedad o inferioridad. Es más, otras personas le suelen pensar que el niño malo, él acepta esa valoración y persiste en su conducta agresiva. Los modelos de conducta. Los niños imitan todo lo que ven y nosotros somos sus modelos de conducta. Si nosotros les gritamos, les reprendemos con agresividad o les damos una azote si se han portado mal, ellos harán lo mismo. La carencia afectiva. Cuando los niños no se sienten queridos por sus padres o crecen en un ambiente frío y hostil, tienden a desarrollar conductas agresivas. Otras muchas causas pueden ser la llegada de un hermano, la demanda de más atención por parte de los padres, la falta de habilidades sociales, incluso, fíjate qué curioso, la alteración hormonal o incluso las deficiencias nutricionales pueden alterar a las emociones. Tener un comportamiento agresivo hace que el niño tenga dificultades a la hora de relacionarse con otro, incluso a la hora de integrarse en un grupo, ya sea en casa o en el colegio. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Aquí 10 útiles consejos de guiainfantil.com. Tenemos que identificar lo que está generando la conducta agresiva del niño. Si tiene baja autoestima, si se siente el príncipe decepcionado, si quiere más atención nuestra.
Al fin y al cabo, detectar cuál es la causa ayudará a poner solución. Debemos crear un clima de confianza en la que el niño pueda expresar sus sentimientos y sus emociones. Debemos explicarle que es normal sentirse enfadado o enojado, pero que la respuesta no es pegar. Él puede abrirse a nosotros, explicarnos cómo se siente y así descargar sus emociones. La intervención temprana es muchísimo más efectiva. No debemos esperar a que el niño desarrolle conductas mucho más violentas. A la primera que veamos que el niño se siente frustrado o desarrolla una conducta violenta, debemos parar. Debemos generar oportunidades en las que el niño tenga éxito en su día a día y así se sienta contento por lo que él está haciendo. Por ejemplo, por hacer bien la cama, por vestirse solo, recoger sus platos, e incluso por haber sabido contenerse cuando quería tener una conducta agresiva. Debemos ser un ejemplo para nuestros hijos, somos su modelo de conducta, por lo tanto, nosotros no debemos gritar ni perder la paciencia, darles un azote o un portazo. Si la violencia es hacia nosotros, el niño está en esa explosión emocional en la que grita, insulta e incluso quiere agredirnos, es mejor alejarse. En esos momentos de explosión emocional no se puede abandonar. Si el comportamiento agresivo es hacia sus hermanos o hacia otros niños, debemos frenarlo con firmeza. No tenemos que esperar a que vuelva a pegar. Lo que podemos hacer es, si estamos en casa, mandarle a pensar a su habitación, o si estamos en el parque jugando con otros niños, apartarle y decirle que podrá volver a jugar cuando esté listo para hacerlo sin hacer nada. Una vez que haya pasado esa explosión emocional, ese momento de rabia del niño, tenemos que hacerle comprender que su actitud y su comportamiento no fue el adecuado. Incluso podemos realizar algún castigo privativo o educativo y, por supuesto, hacer que pida perdón al niño que hizo daño. Debemos evitar que vea mucho tiempo de televisión, que pase mucho rato con los dispositivos, incluso que juegue a videojuegos o contenido violento. Y sí debemos favorecer que el niño haga ejercicio y que canalice de esa forma su energía. En caso de que hayas puesto en práctica todo esto y nada te haya funcionado, quizás sea hora de llevar al niño al terapeuta infantil para que él pueda encontrar las causas y poner las soluciones. Recuerda que la agresividad infantil se aprende, es decir, igual que el niño aprende a ser agresivo, también puede aprender a dejar de serlo. Esperamos que toda esa información te haya sido muy útil. Encontrarás muchísima más en gamefangames.com. Y no olvides seguirnos en redes sociales: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Instagram. Muy bien. Este es un caso, les comentaba que los síndromes frontales, las áreas involucradas en el control de la agresividad, que son las ventromediales y las orbitofrontales del lado derecho, está explicándoles la ponente en su exposición de la agresividad. Aquí lo importante de este video es precisamente lo que hemos estado analizando. El comportamiento del niño, el comportamiento de cualquier ser humano que es agresivo, ya sea hacia uno mismo, cortándose o suicidándose o tomando alcohol, o la agresión hacia otras personas o a los animales. El problema es que el niño tiene una conducta agresiva, más no violenta. Entonces, aquí es importantísimo saber si el niño, con sus cuidados, con lo que la expositora está generando, es más que suficiente. Entonces, yo quisiera preguntarle a todos, a algunos de ustedes, parte de la terapia que se va a aplicar el terapeuta infantil. ¿Alguien conoce algún fármaco en específico para el control de la agresividad de los niños? ¿Alguien conoce cómo se trata una agresividad desde el punto de vista farmacológico? Si cuando las medidas que son correctas, la ponente es correcto lo que está haciendo. ¿En qué momento, verdad, vamos a determinar ya utilizar, como en el caso que le preguntamos la semana pasada, en qué momento ustedes van a decidir generarle la ingesta de una droga al paciente? Y habíamos quedado muy
habíamos quedado muy críticamente que cuánto tiempo se van a esperar. ¿En cuánto tiempo ustedes van a decir, no mejora mi pacientito, van a seguir agresivo? Entonces, la pregunta es para cada uno de ustedes, insisto, la forma, la clínica, la neurología, la psiquiatría, nos obliga a todos los que vamos a tratar a un niño con estas características a determinar que el niño, el área frontal, parietal y temporal del lado derecho, sus circuitos límbicos corticales estén trabajando correctamente. ¿Por qué del lado derecho y no del lado izquierdo? El circuito límbico del lado derecho es una estructura que por desarrollo neurogénico es un área donde se consume mayor noradrenalina, mayor serotonina y poca dopa. Del lado derecho es un hemisferio que utiliza mucha dopa y casi no utiliza noradrenalina. El sitio de la regulación pulsátil o la pulsión inconsciente, subconsciente de la agresividad es en el hipotálamo, en la parte posterior hipotalámica. Los elementos de la agresividad de cualquier ser humano, incluyendo los animales, el sistema hipotalámico posterior lateral, son las áreas encargadas de generar conductas agresivas en los adultos y en cualquier ser de este planeta. El sistema frontal, muchachos, es básico para regular la intensidad de la agresividad de un ser humano. Entonces, la falla puede estar en el sistema límbico cortical o viceversa, cortical límbico. Porque el hipotálamo es una estructura que nunca se va a tocar con medicamentos. Entonces, en el momento que ustedes decidan generar un cuadro que ustedes están teniendo, entonces tenemos que revisar que estas vías que estén generando o estos sistemas estén en perfecto orden. Y que la agresividad de este niño, efectivamente, sea por la previa explicación que dijo la ponente, ¿verdad? Baja autoconfianza y todo lo demás. Pero si no, muchachos, entonces mi pregunta para todos otra vez, Alejandra, ¿qué tal? Buenos días. Hola, prof. ¿Cómo estás? Aquí. Si fuera tu paciente, Alejandra, insistiendo básicamente, vuelvo a hacer la misma. No lo oigo. Dos, ¿verdad? Ay, no me escuché. ¿Cuánto tiempo tendrías a tu paciente en todo este trabajo que vas a hacer, que es correcto, antes de decir no mejora mi paciente? En este caso, ¿cuánto le darías tu oportunidad de tomar una decisión? Yo supongo que después de haber intentado todos los otros métodos, si no mejora ya es, pero yo creo que yo creo que ya desde el principio se tiene que, cállense, ya desde el principio se tiene que mandar a hacer primero unos análisis y si ya después de eso veo que no funciona, ya no es conmigo, sino con alguien más experto que yo en ese tema. ¿Una semana, profe? Bueno, más suponiendo que trae consigo. Más sí, experto pero suponiendo que tú. Que ya trae. Suponiendo que ya trae sus estudios, y si después de eso yo ya no puedo hacer nada, en 1 o 2 semanas yo lo mando con otra persona. Pero si fuera así como de cero, a lo mejor 3 meses. Muy bien, Alejandra. Gracias por tu pasión. ¿Alguna otra opinión, muchachos? ¿Algún otro criterio psicológico, neurológico y psiquiátrico? Yo, ¿puedo opinar, profe? Abel, adelante. Gracias por tu participación, Abel, adelante. Sí, mire, yo, por ejemplo,
buscaría la manera de que si sus problemas del niño son conductuales, pues al menos darle unos 2 meses. Y si no, ya va a buscar ayuda porque sus problemas ya serían fisiológicos, ya no serían conductuales. Ok, bien, perfecto. 2 meses. Alejandra puso un tiempo determinado, ¿verdad? Sí, o sea, yo digo que 2 meses, profe, porque después si me espero más tiempo puede perjudicarle al niño, si trae algún problema ahí amigdalítico o algún problema en las áreas corticales o algo, pues ya se puede hacer algo a través de la fisiología, ¿verdad? Pero ya no sería conductual. Muy bien. Y a Abel y a Alejandra, ¿qué tal si trae una epilepsia? ¿Ya me expliqué? Doctor, Adelante. sería en este caso, bueno, yo en este caso, revisaría primero el aspecto fisiológico, o sea, con estudios, antes de yo atreverme a darle algún tipo de terapia para descartar que sus daños no estén en algún, como había mencionado usted, por ejemplo, en el hipocampo, en el sistema límbico, en algo, para yo asegurarme que mi terapia pueda proceder de cierta manera. De lo contrario, pues tengo yo que ser más inteligente y canalizarlo con algún neurólogo, por ejemplo, que pueda hacerle los debidos estudios para que podamos ver si podemos trabajar en conjunto, porque hay áreas que yo no puedo tocar, porque pues no es mi área, ¿verdad? Por ejemplo, los neurólogos, y si podemos llegar a un plan en el que ambos podamos trabajar, pero yo primero descartaría la cuestión fisiológica. Y sería... Cintia, gracias. Sí, Excelente, y lo haría de Cintia. manera inmediata, creo que sería lo primerito antes de decir, sí, te voy a tratar por 5 meses, 6 meses. Gracias, Cintia. Bien, miren, muchachos. El protocolo del método científico, así está establecido en ciencias de la salud. El protocolo que debe utilizarse todo persona que se jacte de trabajar el área clínica debe de seguir el protocolo, incluyéndolos a ustedes. Esto es muy importante porque ustedes están tratando un ser humano con rasgos neurológicos, psiquiátricos y médicos. Esto es muy importante porque lo establece los estándares, chavos. Los estándares para determinar que tu paciente, aunque traiga una infección, aunque traiga fiebre, tú tienes que revisar. Graben bien esta aspecto. Ustedes como parte del personal del área de las ciencias de la salud, ustedes tienen que llevar un protocolo establecido, muchachos. No pueden dejarlo. No pueden establecer ustedes si no están seguros del diagnóstico. Abel y Alejandra, dime las causas que te pueden condicionar que un paciente que esté normal, 0 días, 1 año, perfecto, 2 días, perfecto, 1 año, 2 años, muy bien el niño, muy buena empatía, va creciendo bien el bebé, y a los 3 años el niño empieza a manifestar esas conductas agresivas, 4 años ya entró al kinder y ya manifestó su alteración conductual. Abel y Alejandra, sobre todo, pero para todos. ¿Cuáles serían las causas de que un ser humano generaría
una conducta agresiva, porque el niño no nació agresivo. No nació agresivo el niño. Doctor, ¿podría ser por lo que comentaba aquí en el video, modelo por observación? Perfecto. Profe, también podría ser que sus padres se fueran drogadictos o algo así. Bien. Todo eso impacta al cerebro, muchachos. O sea, el niño es drogadicto, el papá esto, el niño bajo autosuficiencia, todo lo que explicó la ponente, que ahí se las pongo, es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es el origen, muchachos? O sea, no me digan que una baja autosuficiencia es más que suficiente para que el niño genere esta conducta. Sí, pero ¿qué lesionó? No sé si sería que el lobito frontal no está inhibiendo bien la amígdala. Bien, si estamos de acuerdo y ustedes son y establecemos el protocolo clínico, Ryan, deben seguir un protocolo. Ahora, el circuito, puede ser que todo el cerebro, vamos a exagerar el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner que ese niño tenga todo el problema, que su cerebro esté malito. ¿Cuáles son las causas de que un cerebro se descompense? Para producir problemas de conducta, problemas de expresión emocional, problemas sexuales. ¿Cuáles son las causas de que su sistema nervioso central se descompense y afecte las áreas, estas o las otras? ¿Cuáles serían las causas? Ahí les va, muchachos. Hipoxia, muchachos. La hipoxia. Aspectos genéticos. Aspectos hormonales. Tumores. Aunque tenga 3 años ese niño, muchachos, nuestra experiencia nos ha dicho y nos hemos encontrado en niños de 3, 4 años epilepsias. La causa número 1 de estas alteraciones menos de 18 años de edad es epilepsia. Ese, y seguiré insistiendo, no tiene que estar convulsionando el niño para que se diga, es que está sucediendo. Entonces, la epilepsia, ya les comenté el otro día, puede ser un fenómeno que esté lesionando su lóbulo frontal, su lóbulo parietal y su lóbulo temporal, y que sea la causa. Los protocolos, como decía Maya, como decía, correctos, lo voy a tratar. Yo les dije el sábado pasado, ustedes van a definir cuándo se van a dar cuenta si tienen un problema en el sistema nervioso. ¿Me expliqué? Porque hay que esperarnos 3 semanas o 3 meses, muchachos. El tema es protocolario. Todo ser humano, muchachos, en el área de la clínica neurológica, psiquiátrica y psicológica, incluyéndose a ustedes, tienen que determinar que no haya alteraciones, daños o trastornos del desarrollo del sistema nervioso. Queda bien claro la situación. Pueden iniciar la terapia, pueden iniciar sus tests, pueden iniciar todo correctamente, ¿estamos de acuerdo? Pero se les olvida el aspecto que estamos trabajando. Si están muy enfocados ustedes en nada más atender al aspecto psicológico y no ven los otros aspectos, entonces vamos a generar lo que dijo en el punto 10 la terapeuta. Lo voy a canalizar. Insisto, es criterio de cada uno de ustedes.
mi experiencia, mi trabajo, más de 10 años en revisar cerebros humanos, aunque yo no sea psicólogo y no sea neurólogo, yo reviso el cerebro. Profe, Adelante. bueno, a lo mejor nada que ver, pero lo voy a platicar un caso. Adelante, adelante. Se trata de aprender. Sí, yo soy asistente educativo en un kinder y me llegaron unos niños, pues también eran gemelitos y también eran así muy vagos, o sea, no, se aislaban, no jugaban entre ellos. Estamos hablando que entraron a segundo, tenían 4 años y no hablaban bien y luego pegaban, no ponían atención, o sea, siéntate, no se sentaban. Si yo les llamaba la atención, se tiraban, lloraban y pegaban a la cacha. Entonces traté, obviamente, pues en medio de fichas, de juegos, y tratarlo. Y duró así como 2, 3 meses y hablé con la mamá, entonces pues le dijimos que tenía que pues ir a que le hicieran pues una revisión de pediatra con el neurólogo y no, pues lloró y todo y mejor de sacarlos. Entonces pues ya yo sí me sentí, o sea, ahorita lo que comenta, yo sí me sentí como impotente porque pues yo sentía que no tenía las herramientas para ayudarlo, pero pues cómo lo ayudaba si no sabíamos qué tenía, porque pues no era normal. Fíjate qué interesante, gracias por tu participación. Entonces el psicólogo entra dentro del protocolo, muchachos, el científico. Aquel que no quiera generarlo se respeta. Ya me expliqué, ¿verdad? Pero están tratando un ser humano. Entonces, es básico, muy importante, no perder, pues, la perspectiva de que hay que descartar que su sistema nervioso no tenga trastornos del neurodesarrollo en cuestión de inmadurez cerebral. Ya hemos hablado de eso. Voy a volver a insistir. Abel. Hola, Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal si tu paciente que tiene esa agresividad que dice la ponente, Abel, tuviera un factor depresivo? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pues por su conducta, ¿no, profesor? Acuérdate que la depresión en los niños es totalmente diferente al adulto. ¿Qué tal si ese niño tuviera un trastorno de ansiedad y que lo estuviera manifestando a través de la agresividad? Ya me expliqué, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, la agresividad es una forma de expresión de la disfunción del sistema nervioso, más no es el diagnóstico. ¿Por qué? Tiene una disfunción frontal, efectivamente. Hay una disfunción. Y recuerden siempre, y por favor pónganlo en línea roja, de más de 20 años de trabajo, de experiencia, cualquier lesión, inmaduración, falta de desarrollo de los lóbulos frontales, su paciente tiene un trastorno de psicosis. No importa la edad que tenga, no importa si tiene 2 años, 20 años, 40. Si sus lóbulos frontales no funcionan correctamente, muchachos, esos pacientes son psicóticos. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal está diseñado precisamente para controlar conductas, muchachos, sociales, inhibir impulsos, conductas autoagresivas, violentas, psicóticas, de autoagresión. Es un sistema inhibitorio, muchachos. Entonces ese niño de 5, 4 años, ¿quién me habló ahorita de los gemelos? Yo, profe. Dame tu nombre. Evelyn. ¿Eh? Evelyn. Evelyn. Evelyn, fíjate qué interesante lo que tú viste. Esos niños, si tú, con la charla que estamos teniendo, le hubieras mandado un electroencefalograma, te hubiera salido el problema. Exactamente. Entonces, por eso les decía, ahorita que ustedes están en mi área clínica, muchachos,
en mi área clínica. ¿Estamos hablando? Si están con orcasitas, si están con cavadas, si están con las maestras. O sea, con psicoterapeutas de alto renombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pero en el área de la psicología clínica, muchachos, deben de seguir un protocolo de trabajo. No pueden seguir siendo psicólogos, nada. Si me estoy explicando. Sí, o sea, incluso, perdón, profe, incluso yo le comenté a la directora antes de hablar con la mamá, le dije, es que necesitamos primero descartar que tenga un daño porque no podemos trabajar con él si no sabemos qué es lo que tiene. O sea, y tenemos que trabajar junto con la mamá y junto con un neurólogo para saber cómo lo vamos a trabajar, porque no puede estar el niño aquí porque pues no aprende y pues molestaba a los niños. Entonces los niños también se sentían así como inseguros estando con ellos porque pues no aprendían tampoco, porque les pegaba o ellos mismos se pegaban en la pared. Entonces era así. Bien, Ujú. bien. Entonces, gracias. Yo quiero darles a ustedes la certeza y la seguridad, muchachos. A cada uno de ustedes que me está haciendo el favor, mi experiencia de trabajo. Tienen que seguir el protocolo. No teman a equivocarse, a ser exagerados. Es muy importante que evalúen neurológica, psicológicamente y psiquiátricamente. ¿Cómo? Estudio. El primer estudio que se les va a ocurrir, no. El protocolo manda un electroencefalograma. El protocolo médico. ¿Sí? Sus tests, mis evaluaciones. Pero hay que tomar un estudio que les diga, mira, aquí está, este está trabajando más y este está trabajando menos. O hay una disritmia, hay una crisis paroxística, ondas lentas, muchas palabras. Y el neurólogo va a decir, tengo una alteración de este tipo. Ahí está el problema del muchacho, muchachos. Ahí está el problema del muchacho. Doctor. Buenos días. Entonces, yo quiero darles la certeza a ustedes del protocolo que estoy refiriendo. ¿Por qué se los digo? Porque me hacen el gran favor algunos psicólogos que estamos preparando, que ya preparamos antes de ustedes, me mandan a sus pacientes, efectivamente, a ver, después de 3 meses. ¿Y qué pasó en esos 3 meses? ¿Saben quién se cubrió de gloria, muchachos? El doctor Ramírez. Ya me expliqué, muchachos. Y yo le digo a la mamá, señora, su hijo trae una disritmia eléctrica en el óvulo frontal, tal, y trae este problema. Entonces hay que controlarle esta disritmia, 2 años en tratamiento antiepiléptico, mientras sigue su terapia con su psicólogo. Entonces, muchachos, yo les dije el sábado pasado, podemos ver todos los antipsicóticos, ante todo. Lo más importante es el criterio que ustedes deben de emplear cuando estén con un paciente. Esa es su realidad como psicólogos. ¿John? Bien. Entonces, no se esperen si 2 meses, 2 días, 3 días. Es un protocolo de trabajo que ustedes deben desarrollar. Y lo que decía a Alejandra, se lo voy a mandar al neurólogo. ¿Por qué? Porque no sé qué hacer. Cuando ustedes tengan el título, van a tener que saber qué hacer. Van a tener que saber qué están haciendo con el paciente. Hello, buenos días. Adelante, ¿quién habla? Edith, Edith, a tus órdenes. le digo que de todos modos se ve desde que son pequeños, porque en la familia del papá de mis hijos hay un niño con autismo, pero a ese niño se le veía desde que era bebé. El niño no tenía expresiones, le hablabas tú y no se reía, le querías agarrar las manitas y no lo hacía. Entonces, hasta los 3 años, pues el niño, entre comillas, era normal, hasta que de repente ya no caminaba, ya usaba otra vez pañal, y ya no le hablabas y ya no te respondía. Ahí fueron cuando lo fueron a checar
y pues le dijeron que era autismo, y él tiene el autismo no verbal. Entonces, en cuanto fue creciendo, él ya ahorita tiene 13 años, se fue convirtiendo más agresividad contra los papás, contra los cuidadores, y así está ahorita él, porque pues los papás casi se dieron por vencidos con él. Pero le comento que le comento que desde bebé él se veía no igual que los otros niños. Sí se le veía, sí se le notaba sus expresiones o su mirada perdida así completamente. Bueno, ahí les dejé esa diapositiva. Miren, un síndrome de Asperger. Ustedes pueden detectar un síndrome de Asperger desde el nacimiento o a los días. No importa que se haya pasado el diagnóstico. ¿Sí me explico? No importa. Ok, se nos fue el diagnóstico. Pero ese niño va a llegar con ustedes con algún dato como este. Falta de empatía, no sabe demostrar, problemas de comunicación. Entonces, esta es la forma en que su cerebro está trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, un cerebro normal, muchachos, es empático, social, exploratorio, dinámico, funciones ejecutivas correctas, toma de decisiones correctas, comportamientos familiares, sexuales, alimentarios correctos. Emocionalmente yo nunca voy a referir eso, sino el aspecto social del paciente es muy importante. Entonces el síndrome de Asperger es un síndrome que, así como el autismo que manejan, son pacientes que tienen o un daño o tienen una inmaduración del desarrollo, muchachos, ¿sí? Ustedes los van a recibir así. Entonces, por eso insistía en el protocolo clínico que ustedes deben de seguir. En conjunto con el que ustedes quieran, pero deben de iniciar ya. Ustedes van a determinar cuándo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo nos vamos a quemar? ¿Cuándo yo me quemé? Exactamente, esa es la palabra, muchachos. Yo no quiero que ustedes se quemen. Yo no quiero que ustedes sean bondojito del criterio del neurólogo o del psiquiatra. Es que su psicólogo tardó mucho tiempo en mandarme. Ya lo expliqué, muchachos, a cada uno de ustedes. El protocolo, y voy a insistir en lo que me queda de clase, el protocolo es muy importante y ustedes van a tener un criterio muy interesante si manejan y nos ordenamos en el estudio de un ser humano. Así, para hacer yo un diagnóstico de una apendicitis, yo necesito hacer un protocolo. No estoy pensando a ver si lo tiene o no lo tiene. Nos enseñan a tener un protocolo. Entonces, lo que estoy tratando de hacer con la información que les estoy dando, el manejo clínico y la evaluación. Es muy importante. Yo no quiero que dejen de ser psicólogos, para nada. En lo más absoluto, mis más grandes respetos a cada uno de ustedes. ¿Está bien? Pero tienen que manejar muy bien. Entonces, puse ese video que ustedes vieron porque es la forma en que nosotros vamos a trabajar en una farmacoterapia específica, multidisciplinaria. Entonces, vamos a hablar de los niños y los antipsicóticos. ¿Alguien sabe cómo se maneja un antipsicótico? ¿Alguien sabe a dónde va el antipsicótico? ¿Alguien sabe cómo funciona un antipsicótico? A ver, antes de echar la charla, ¿alguien sabe por qué le voy a dar yo, el doctor Ramírez, a este niño un antipsicótico? ¿Qué debo de saber? Así como dijo Alejandra. O a ver, lo voy a mandar con el neurólogo, ¿verdad? Entonces yo se los devuelvo a ustedes con un antipsicótico. Risperidona, vamos a hablar de risperidona. Yo se los devuelvo con una risperidona. ¿Alguien sabe por qué le di un antipsicótico a mí?
¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se lo dio el psiquiatra? Es el mandamás. No, no, señores. Ustedes y nosotros somos un equipo muy profesional, pero obviamente ustedes deben de tener esa información profesional. ¿Alguien sabe alguna opinión que me puede decir por qué el doctor Ramírez le dio a mi paciente risperidona? 0.5 miligramos 2 veces al día. ¿Qué busco con ese medicamento en un niño que no tiene un lenguaje, o a lo mejor es impasivo, o es muy agresivo, tiene poca responsabilidad? ¿Por qué se lo estoy dando? ¿Qué quiero cubrir con esto? ¿A dónde voy? ¿A cada uno de estos síntomas o a un sitio específico? ¿A dónde actúa? Pues un medicamento. ¿Qué habíamos quedado de la farmacocinética y farmacodinamia? ¿A dónde actúa? A un receptor. Brian, ¿cuáles receptores busco? Frontales, parietales y temporales. ¿Sí me explico? O sea, va a ir a todo el cerebro, a las 100,000 millones de neuronas, pero donde está la deficiencia, vamos a trabajar el receptor deficiente. ¿Sí me explico? Fíjense que el medicamento anda en todas las células del cuerpo humano, pero el medicamento tiene, si ustedes recuerdan un poquito, el medicamento se va a meter a las células musculares, a la cardíaca, a las renales, a la neuronal, se va a meter al intestino. El medicamento va a andar en toda la economía. ¿Cómo lo va a recibir? Acuérdense que los fármacos tienen una selectividad, un reconocimiento y una afinidad. ¿Se me explicó? Se llama agonismo. Entonces el fármaco va a llegar donde es reconocido la molécula. Entonces, ¿en dónde? En el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Dónde está la patología? Del lado derecho. Entonces los antipsicóticos, muchachos, ¿sí? Son importantemente, los antipsicóticos se introdujeron en la psiquiatría ya por los años 50. Fíjense. Los primeros antipsicóticos lograron sacar a muchos esquizofrénicos del hospital. Muchachos, a pesar de estar en el 2021, 18 de julio de 2021, ustedes han ido a los hospitales psiquiátricos y ustedes han visto por experiencia que muchos pacientes que están ahí, ¿verdad?, tienen muchos problemas, ¿verdad? No pueden convivir con las demás personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno de los objetivos en el área de los antipsicóticos es generar que el paciente pueda salir de ese estado y pueda interactuar socialmente. Ese es el objetivo de dar un antipsicótico. No es tanto quitarle la esquizofrenia, no es tanto quitarle el trastorno bipolar, es que la agresividad, que todo lo que estamos platicando, el paciente no lo tenga para que pueda convivir con la mamá, que pueda convivir con el hermano, con ustedes, que esté ahí con nosotros el cuate, hey, ¿cómo estás? Acá, conviviendo. Entonces, en el área de los pacientes con trastornos psicóticos, ese es el objetivo. Interacción social, familiar, personal y sexual, que puedan tener una vida propia. La esquizofrenia es genética, no se la vamos a quitar. El bipolarismo es genético, lo vamos a mejorar. El autismo, imposible de quitarlo. Pero sí podemos controlar los síntomas de agresividad, violencia, falta de empatía, todo lo que ustedes ven en esa diapositiva. Podemos mejorar la comunicación social de los pacientes. Podemos mejorar que sea más empático el paciente, que no se mueva tanto. Entonces, a diferencia de un antidepresivo, los antipsicóticos, este es el objetivo número 1 que buscamos nosotros. Obviamente, entran ustedes ahí, darle todos los objetivos para modificar, generarles un ambiente familiar, social, a través de su terapia.
fortalecerle sus conductas que ellos no tienen, básicamente. Entonces, fueron utilizados en niños y adultos. Entonces, hay muchas clasificaciones de los antipsicóticos muy importantes. Entonces, son los antipsicóticos típicos o clásicos, los típicos de los años 50, o los clásicos, los primeros que se fueron usando, se siguen actualizando, los seguimos utilizando los neurólogos, los psiquiatras. ¿Por qué? Porque son efectivos, obviamente. En aquella época no teníamos tanta información, ¿sí? Pero mejoraron y ayudaron bastante. Entonces se clasifican los típicos en fenotiacinas, en butirofenonas, en tioxantenos. Así se clasifican estos antipsicóticos. ¿Okay? Muy importante. En difenilbutilpiridonas, así se le llaman, y así hay que conocerlos, estos fármacos. Así hay que conocerlos, básicamente. Entonces, sí es importante conocerlos, su clasificación. En las benzodiazepinas, indoles y dibenzooxazepina. Así se clasifican los fármacos. Son nombres que el psiquiatra, yo, neurólogos, el médico de cualquier área conoce la clasificación. En este momento ustedes están conociendo la clasificación. Y es importante saber cómo trabaja cada uno de ellos, sus diferencias en potencia, en efectos secundarios. Cada grupo tiene sus potencias y sus efectos secundarios. Cada uno de ellos es tan efectivo, pero recuerden ustedes un principio básico del respeto a no hacer daño. El cerebro me va a decir si la fenotiazina que le voy a dar, no importa la dosis, me va a responder. O sea, yo le puedo dar el fármaco de Farmacias Benavides, o le puedo dar el de similares, y no es tanto el fármaco, sino el cerebro cómo me va a responder a ese fármaco. Es algún principio que nunca deben de perder de vista. Entonces, esta es la clasificación de nuestros antipsicóticos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mejorar la interacción social, familiar, sexual, crear empatía, generar mayor sociabilidad del individuo, que pueda interactuar en la sociedad y que pueda depender de sus propios aspectos personales. Como el autista que decía Edith, ¿verdad? Agresivo, hay que quitarle la agresión para que ese niño pueda convivir. Un niño autista puede ser depresivo, pues hay que darle un antipsicótico más un antidepresivo. O un puro antidepresivo, depende de lo que quiera. Pero hay que quitarle el factor agresivo. Es un niño que no puede compartir con nadie. Estos 7 grupos son clasificados de acuerdo con su potencia. ¿A dónde van todos los típicos? A bloquear la dopamina. Todos los típicos van a bloquear la dopamina. Que son todos estos los que les acabo de poner ahí. ¿Ok? Entonces, el objetivo de un antipsicótico es el bloqueo de la dopamina a nivel de la vía dopaminérgica, mesolímbica y mesolímbica cortical. Los típicos, los atípicos, todo lo que vamos a mencionar, el objetivo es bloquear los receptores dopaminérgicos
de la vía mesolímbica, que está constituida por la sustancia negra, área tegmental ventral y núcleo accumbens. Esa vía es el objetivo del fármaco. La mesocortical es sustancia negra, área tegmental ventral, pasa el núcleo accumbens y va a terminar en la corteza prefrontal, ventromedial y orbitofrontal del lado derecho. Esas son las dos vías que les decía que se desajustan en los pacientes que tienen estos cuadros clínicos. Por eso yo le comentaba a los muchachos, perfecto, tienes agresividad, pero ¿dónde está la bronca de ese paciente? En esas vías. Entonces, ¿cómo vamos a saber que esas vías están anormales? Si esas vías están funcionando correctamente, Edith y todos, el niño puede tener autismo, pero no ser agresivo, si funciona correctamente. El niño puede tener síndrome de Asperger, pero no anda alucinando. ¿Ya me expliqué? Cuando se presentan estos datos agregados a su trastorno, se está generando esas deficiencias en estas dos vías. Bien, entonces, ahí está el objetivo. Dopamina, mesolímbica y mesocortical. ¿Cómo vamos a clasificar a nuestros antipsicóticos? En típicos o clásicos y atípicos. Esa es la clasificación. Así de sencillo. Así se clasifica. Repito, los típicos van a las vías dopaminérgicas. De las 6 que hay, a las 6 van, pero objetivamente a esas dos vías. Pónganle en rojo. El objetivo de mi antipsicótico es a esas vías, pero como va la tuberohipofisiaria, va la nigroestriada, entonces causan efectos en las otras vías. Ya me expliqué, ¿verdad? El objetivo son estas dos vías. Los atípicos van de preferencia a receptores serotoninérgicos, los atípicos. Los atípicos van a serotoninérgicos, como dijeron por ahí, efectivamente, Brian, fuiste tú, gracias, 5-HT2A. Específicamente el receptor, Brian, es el deficiente en los pacientes que tienen esquizofrenia de signos negativos y problemas cognitivos. Es el esquizofrénico apático. A diferencia del esquizofrénico de signos positivos, que es el mesolímbico, paciente que anda alucinando, confabulando, acelerado, oye voces. Entonces los atípicos vienen y trabajan sobre las áreas frontales porque aquí, en el paciente con la esquizofrenia negativa, no hay dopa. El 5-HT2A, al estimularlo, porque está fallando, estimula la producción de dopa. Voy a volver a repetir, muy importante. Entonces, la serotonina es responsable de producir que se libere dopamina correctamente en el lóbulo frontal para cumplir la función. Esa es la normalidad genética del paciente con esquizofrenia negativa. No hay dopa, sus receptores están deficientes. No, es el 5-HT2A. Por eso a los pacientes se les da bloqueadores de serotonina y mejoran. La agresividad, muchachos, se quita con sertralina, paroxetina, fluvoxamina, con un antidepresivo.
y mejora la agresividad en los niños. ¿Por qué? Porque mejora la dopa. Bien. ¿Continúo? ¿Quedó entendido el precepto? ¿Continúo? Bien. Entonces, son dos diferencias neurológicas, psiquiátricas muy importantes. Entonces, en los niños, aquí los tengo. En los niños ya habíamos quedado que tienen un uso muy limitado. Entonces vamos a ver en los niños en cuadros psicóticos. Ese niño de agresividad que usted que refería a la señora, el exponente, y lo que me refirió Cintia de los gemelos. Cintia, ¿sí verá Cintia? No, Edith. ¿Sí verá Edith? Evelyn. Evelyn. Vean ustedes, Evelyn. Los pacientes traen una psicosis. ¿Dónde más está establecido en este niño? Evelyn, ¿por qué no te atreviste a clasificar esos gemelos como psicóticos? ¿Qué te faltó? Pues sí me faltó, pero sí pensé que traían algo de eso, Evelyn, autismo. cuando Pues, tú tengas tu título, Evelyn, no te lo van a perder. ¿Sí me explico? sí. Y tú no le dices a la mamá, señora, su hijo gemelar tiene una psicosis. Te van a odiar, ¿sí me explicó? Pero ya te quitaste un problema de edad. Sí, pues y nada más de escuchar la palabra neurólogo se asustan, como que uno exagera, pero pues es lo correcto. Pero O la sea, mamá no sabe que le que es den una un... psicosis. Ajá. Y tú tienes que saber que la psicosis, bla, 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 y traer de la A a la Z la psicosis. El problema es que no se animan a dar el diagnóstico. Y si se animan, recuerden, siempre se los voy a decir hasta el último día de mi clase, comprueben que sea una psicosis. No hablen por hablar, compruébenlo. Y Evelyn, ¿cómo ibas a comprobar que esos niños que se comportan de esa forma tuvieron una psicosis? ¿En qué te vas a apoyar para decir, señora, estos niños tienen una psicosis? ¿En qué te apoyarías como psicóloga? Ahora sí, como psicóloga. Pues en el comportamiento, o sea, antes No, de... Evelyn, no. Los síntomas ya están, Evelyn. Checa lo que te estoy diciendo. Ajá. ¿Cómo vas a comprobar? Te está diciendo el cerebro, traigo los síntomas. ¿Ya me expliqué? ¿Cómo le vas a decir a la señora? Sí, tiene una psicosis. Pues respaldándome del neurólogo, o sea, del... Evelyn, yo no quiero que lo mandes con el neurólogo. ¿Cómo te vas a respaldar tú que tiene una psicosis de tu paciente aparte de los síntomas? Futura psicóloga, ¿cómo me va a mandar usted a un paciente? Y me dice, y yo te voy a decir, ¿en qué se fundamentó? Vamos a poner el ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, Yo sí. soy el neurólogo. Tú me lo mandas. Sí, esto y otro, y lo me dices. Y luego yo te pregunto, oye, Evelyn, ¿qué ondas? Hey, como buenos cuates. Oye, ¿qué onda? ¿Y de dónde sacaste la psicosis? ¿Cómo sacaste la psicosis? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Tiene todos los datos de una psicosis, pero ¿en qué te fundamentaste? ¿Viste mis hijas? Sí. Te lo mandas al neurólogo y ¿sabes qué te va a decir? Ya me expliqué, muchachos. Pues uno Van a como mandar. psicólogo, doctor, uno como psicólogo se puede basar por el DSM, ¿no? El diagnóstico, pues. Todos los estudios que tengan. ¿Ya me expliqué? Ok. Es todos los que tengan. Su evaluación psicométrica. ¿Qué otros
elementos tienen ustedes para decir si es una psicosis? Ahora sí. ¿Yo qué tengo que recibir por parte de ustedes? ¿Qué tengo que recibir por parte de ustedes? Una evaluación de tipo psicométrica integral, completa, así de la A a la Z. Yo voy a ser firme crítico de la información que ustedes me manden, como ustedes van a ser firmes críticos del resultado que yo les dé. Pero déjense ustedes y yo, el paciente, ¿sí? La mamá. Oiga, doctor, usted no me dijo esto. Oiga, Lisa, usted no me dijo esto. Ese es precisamente el protocolo que estoy tratando de generar. Esa forma de pensar, tienen que pensar de esa forma. Háganse un poquito de esa espuma, psicólogos. ¿Ya me expliqué? Háganse un poquito. Enfrenten esta situación tan difícil, porque no todo el mundo lo maneja. ¿Me expliqué? Por eso van a adquirir experiencia, criterio, con el tiempo. Ahí está. Severos problemas de conducta relacionados con el autismo. Vean ustedes, los antipsicóticos también. Y otros desórdenes de desarrollo como los Asperger, las delincuencias, la farmacodependencia, el alcoholismo, la autolesión, el suicidio, ¿verdad? Trastornos del desarrollo y del neurodesarrollo, el psicopatología, que es una serie de patologías psiquiátricas de los niños. Muy importante. Y luego, ¿qué más? Vean ustedes. Ahí está, número 4, ¿verdad? La lesión. Los TIC. Y como tratamiento adjunto, enfermedades bipolares y TOC. Evelyn, ¿qué tal? No veo tu cámara, Evelyn. No seas malita. Estoy hablando con la computadora. Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿sí me ve? Ya te vi. Oye, Evelyn, ¿qué tal si estos gemelos, uno de ellos tuviera un trastorno bipolar que tú estás manifestando? ¿Ya me expliqué? Sí. Entonces tú tienes. Que si no, yo pienso que es una psicosis, ¿de qué tipo? Pues por esto. Puede ser una bipolar, puede ser un depresivo, tipo 1. O sea, ¿qué tal si tu paciente de base que está desarrollando la agresión es un bipolar? La agresión nada más es el síntoma que tú estás detectando en la escuela, como te sucedió. ¿Estamos de acuerdo? Experiencia. Mi trabajo, el trabajo con los neurólogos que yo trabajo, con los neuroradiólogos, hemos encontrado y vamos a seguir encontrando, muchachos, que estos son nada más los signos y síntomas. Nuestra experiencia es que siempre traen o un trastorno psicótico estos pacientes. O tienen un problema de neurodesarrollo. Asperger, autistas, Tourette, por lo regular. Causas, epilepsia y todo lo que les acabo de decir. Ya me expliqué, ¿verdad? El niño puede traer un trastorno obsesivo compulsivo que se manifiesta en tics, en agresión, problemas de conducta, el paciente anda con pensamientos y ideas psicóticas, etc. Pero puede traer un trastorno obsesivo compulsivo. Ahí es donde yo quiero que enfaticen. No se vayan con el diagnóstico de la agresión y generen un tratamiento inmediatamente conductual. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, nuestra experiencia, pruebas neuropsicológicas, Delfo, neuroradiólogo, neurólogo, muchachos, nos han demostrado que siempre hay un trastorno, una enfermedad psiquiátrica en nuestros pacientes. Los niños ya nacieron con el problema psiquiátrico. Bien. Entonces, mi antipsicótico me está indicando y está indicado en que yo se lo puedo dar a un niño de tal edad y a tal edad.
Entonces, muy importante. Ya les comenté. De los típicos receptores posinápticos, aquí están. Estos son los receptores posinápticos. Mi antipsicótico típico va a ir sobre los receptores posinápticos. Sobre todo, del D1 al D5, ¿a dónde va? Al D2 nada más. Es el de mayor sensibilidad. Entonces, ¿cuál receptor está fallando? El D2. Mis antipsicóticos van a los receptores postsinápticos D2. Los atípicos bloquean receptores postsinápticos de dopamina y serotonina. Aquí pondría yo el de serotonina, 5-HT2A específica. Entonces, vean ustedes la diferencia entre uno y otro. Dopamina y serotonina. Entonces, ¿en qué circuitos? Dopaminérgicos y serotoninérgicos. Mesolímbico y mesolímbico cortical. Este es el objetivo. Cuando actúan en otras vías, entonces vamos a tener este efecto. Vamos a tener efectos extrapiramidales. Si nuestro antipsicótico va y bloquea las nigrostriadas, o vamos a producir leche por aumento de la prolactina en las mujeres, en los hombres, si el antipsicótico se mete al tubero epifisiario. A nivel de ganglios basales o cuerpo estriado, si el antipsicótico que vamos a descifrar más adelante estimula las vías que no son mesolímbica y cortical, me va a producir ganglios basales, una discinesia tardía o síndromes de trastorno del movimiento, que son los extrapiramidales, que son 10 tipos. Entonces, mi antipsicótico, si se mete a vías extrapiramidales, me estimula dopa, entonces el paciente empieza a tener trastornos de movimiento. El niño puede generar un pseudo-parkinsonismo, bradycinesias, discinesias agudas, tardías, y la tardía ya no la vamos a quitar porque se lesionan los cuerpos neuronales. Entonces es muy importante que nuestros antipsicóticos no causen efectos extrapiramidales secundarios. Muy importante. Entonces, que no vayan a otras áreas que no le corresponden. Entonces, si mi antipsicótico es adecuado, entonces mi antipsicótico que va aquí, ¿hecho? Vean ustedes, si va perfectamente, entonces va sobre los síntomas negativos del esquizofrenia. Pues tengo que haber un antipsicótico que trabaje sobre serotonina y dopamina secundaria. Bien. Ese es el mecanismo de acción. Por lo tanto, las medicaciones antipsicóticas tienen también efectos anticolinérgicos y antihistaminérgicos. Y también bloquean las vías adrenales. O sea, se va a meter con los receptores de acetilcolina, entonces nuestro paciente va a tener boca seca, piel seca, retención urinaria,
problemas sexuales. Si se mete con receptores antihistaminérgicos, entonces el paciente va a estar muy sedado, muy somnoliento, con mucha hambre. Si se mete con vías adrenérgicas, antipsicótico, y no dopa y serotonina nada más, entonces nuestro paciente va a manifestar efectos secundarios como hipotensión arterial. Los niños van a andarse cayendo, van a generar ansiedad, pueden generar hipertensión arterial porque estimulan las vías alfa-adrenérgicas de la noradrenalina. Generan ansiedad. ¿Por qué? Porque se metieron con otros receptores. Por lo tanto, mi antipsicótico tiene que ser específico para uno y para dos, nada más. Si se mete con otros, entonces tenemos efectos secundarios muy importantes. El medicamento que yo le di, X, si se mete con estos, me lo va a dejar la mamá. O el paciente me lo va a quitar. Entonces tenemos que cambiar el medicamento. Tiene que ser específico, básicamente. Entonces los típicos, ¿cuáles son los antipsicóticos típicos? ¿Okay? ¿Cuáles son los antipsicóticos típicos? En niños y adolescentes. Cloropromacina, fluoridacina, haloperidol, flufenacina, básicamente. Y el tiotricel. Típicos. No es lo mismo yo utilizar en un adulto. En los niños, estos tienen sus indicaciones muy importantes. No todo se puede utilizar en la forma correcta. Entonces, mi obligación es decirles a ustedes cuáles están indicados y cuáles no, y cómo se puede. Entonces, vamos a hablar, porque los van a recibir sus pacientes, o pueden ir al psiquiátrico, y los van a encontrar con ese tipo de fármacos. Y la última, la pinosina. Bien. Vamos a hablar de la clorpromacina. Largactil 100 miligramos de Aventis. ¿Para qué está indicada y cuál es la dosificación recomendada en este paciente? ¿Para qué lo vamos a utilizar? La clorpromacina fue es una fenotiazina. Fue el primer antipsicótico en los años 50, 60. Ya no se utiliza tanto. Este medicamento fue por un hallazgo secundario por obra de Dios. Este medicamento se inventó para la anestesia, porque producía quietud, producía calma. Entonces las fenotiazinas, que se denominaron neurolépticos, es porque producen calma. No sedantes, calman al paciente. Entonces yo como anestesiólogo utilizaba este fármaco, este medicamento, y nosotros hacíamos un cóctel. En aquellas épocas, ya no vivía yo en esas épocas, pero los anestesiólogos, para poder hacer a sus pacientes, utilizaban una combinación de este con la morfina para que el paciente pueda hacer anestesia. Por eso había muchas muertes, porque no sabían el mecanismo. Entonces la Largactil se comprobó y se empezó a usar por ahí en los 50 en niños con desórdenes graves de conducta, porque calmaban al paciente. Entonces se recomendaba. Entonces la clorpromacina en niños, si alguna vez se la encuentran, ya está reducido, ya no se utiliza tanto, aunque todavía en ocasiones, dependiendo de la gravedad del asunto, dependiendo de la agitación y de la gravedad de la agresividad del niño, se utiliza en la fase aguda. Niños con momento determinado pueden agarrar un cuchillo, etcétera, hay que ponerse el medicamento.
obviamente. Este medicamento, me decía, niños con graves desórdenes de conducta, muy importante. Entonces les decía, nuevos agentes, ácido reducido, se utiliza en casos de emergencias, no para mantenimiento. Emergencia, no para mantenimiento. Cuando se utiliza este fármaco, hay que tener mucho cuidado. Cuando lo tenemos hospitalizado, yo utilizo este fármaco. Tenemos que tener un control de signos vitales muy importante. Porque les decía, se mete mucho con la acetilcolina, las histaminas y los noradrenérgicos. Los típicos siempre se van a meter con estos 3 receptores. Entonces, lo que puede producir en un paciente, no importa la edad, si lo está teniendo, es hipotensión muy importante, aunque sea a dosis bajas. Este fármaco se aconseja, ese es hasta los 12 años de edad. De menos de 12 años de edad no se aconseja utilizarlo. Hay otras maneras de utilizar este fármaco. Puede ser administrado por vía oral, intramuscular, nunca IV. ¿Por qué? Por sus efectos tan poderosos que tienes, muy potente. Y un pacientito anda pero súper agresivo y anda queriendo matar a todo el mundo, pues va para adentro el medicamento, lo tenemos que amarrar, pedir ayuda con la policía. Hemos tenido que manejar la ayuda con la policía para poderlo someter a este tipo de pacientes y nosotros utilizamos este fármaco o haloperidol o Simuran. Pero este fármaco todavía está en existencia para casos graves. Hay que sedar al paciente, bajarle el nivel de excitabilidad que se tiene. Entonces, es muy importante. Como les decía, cuando se utiliza por vía intramuscular, nos puede producir hipotensión. Entonces, los niños pueden presentar esto, pero no es un fármaco para usarlo de mantenimiento. Es crisis aguda, en lo que está en hospital. Y en cuanto sale de hospital, hay que suspenderlo. Si ustedes encuentran un niño con este medicamento todavía y lo está utilizando, es indicativo, muchachos. Es importante la información que les estoy dando. Aunque se lo haya dado Dios, aunque se lo haya dado el psiquiatra mejor de este país, hay que quitar este medicamento. No es de mantenimiento, es de crisis aguda. Desde los 6 meses hasta los 12 años se aconseja la administración. Esta es la dosis. Se los pongo. Vía oral. Vía intramuscular. Esto es nada más hospitalariamente. Vean ustedes este contexto. Y se los puse a propósito. Desde los 6 meses. Vean ustedes. ¿Un niño de 6 meses puede estar agresivo? Claro, muchachos. Un niño inquieto, llorón, dinámico, que no deja. Un niño de 6 meses ya puede estar llore y llore. No duerme, está hiperactivo. ¿Sí me explico? Obviamente, vuelvo a repetir, es un fármaco que existe todavía. Se los doy a conocer para que tengan información de este fármaco. Bueno, no quiere decir que se utilice, ¿está bien? Este es hospitalario y lo utiliza el neurólogo, el psiquiatra y un servidor mío. Yo lo sustituyo por otros fármacos, pero si en el hospital no hay otro, yo lo uso. ¿Yo? Bien.
La tioridazina es una fenotiazina de baja potencia. Es en los antipsicóticos más comúnmente usados en poblaciones pediátricas. La tioridazina. Ahí la tienen ustedes. ¿Yo? Es otro fármaco. Este está indicado en el tratamiento de la psicosis o el severo descontrol de la conducta en los niños, ¿verdad? ¿Sí? Entre 3 y 12 años de edad. Vuelvo a insistir, son de ataque. Va a haber pacientes que lo sigan teniendo. Afortunadamente, ya no son muy frecuentes. Psicosis o severo descontrol de la conducta. ¿Qué sería un severo control de la conducta? ¿Quién me diría un severo descontrol de la conducta? ¿Qué sería? Denme un segundito. Muchas gracias. ¿Qué sería un trastorno severo de la conducta que tuviéramos que intervenir? ¿Qué sería un control así, pero serio? En un niño de 3 a 12 años. ¿Qué les gusta? Tal vez que se estuviera golpeando a sí mismo. 1, Celeste, que el niño voy a usar una palabra, no está grabándose, que esté encabronado el niño y se esté pegando contra la pared, o pegándose los puños, o rasgándose con navajas. Eso es un descontrol, muchachos. Ya hay que trabajar estos niños inmediatamente. Están fuera del control, son impulsivos, desinhibidos. ¿Qué está fallando? Órbito frontal medial. ¿Ya me expliqué? No hay regulación. ¿Qué tenemos que hacer? Bajarles todo el proceso. No tiene que estar esquizofrénico el muchachito. ¿Cuántas veces no se han encontrado jóvenes que se están cortando, muchachos? Esos son los psicóticos. Hay que ponerles nombre a esos pacientes. Por favor. ¿Hecho? Esos niños van a caer en un estado psicótico a medida que van creciendo y no vamos a poderlo regular si no los agarramos prematuramente. ¿Qué hacen nuestras mamás? Es un berrinche. Y empiezan a preocuparse nada más, pero no tienen el contexto. ¿Ok? Bien. Entonces, este fármaco, como el otro y como los demás, podemos utilizar una gran, amplia gama de fármacos, pero hay que seleccionar el que menos no daño en el cuerpo humano. Eso es muy importante. Muy importante. Esta es la dosis que quiero que se maneja muy determinado.
que llegue con ustedes, con este medicamento. Puede tener otro nombre, ¿eh? Pero esa es la dosis que se debe de manejar en estos pacientes. Entonces, muy importante. ¿Qué pasa con este fármaco típico? Desgraciadamente la tiroidalcina, pues es tan eficaz, muy buen fármaco en lo personal, pero fíjense bien qué efectos tiene. Puede prolongar tiempos de conducción cardíaca, aumentando el periodo QT. Obviamente. Es esto. Miren. Es este. Este es un latido cardíaco normal. Este es el QT. Este es el QT. Vean ustedes cómo se prolonga. ¿Pone en jaque la vida del paciente? No. ¿Pone en jaque la integridad del sistema? No. Pero te produce esto y te va a producir arritmia. ¿Me explico? Una arritmia que si el paciente trae de base otra arritmia, entonces le vamos a muscular. Y al suspender el medicamento o de reducir dosis, pues se normaliza el efecto. Muchachos. Entonces, el efecto más elocuente de este fármaco es que produce y tiene un potencial de arritmia. Ha provocado la reducción de su uso, más no quiere decir que esté suspendido. Entonces se los van a encontrar. Afortunadamente, neurólogos, psiquiatras, pediatras, no lo usamos mucho. Nuestro compadre de Estados Unidos nos dice que no y estamos de acuerdo. En situaciones clínicas especiales. No hay otros medicamentos que quiten en minutos, en horas, la crisis. ¿Sí me explico? Porque hay fármacos que utilizamos, pero nos tardamos un día, 2 días en mejorar el cuadro de descontrol conductual agresivo, confabulatorio, etc. Y estos fármacos que les estoy diciendo, en cuanto se administra, a los 15 o 20 minutos el paciente ya está tranquilo. A ustedes les va a pasar. Pacientes crisis severas, ¿verdad? Crisis severas, muchachos. Bien. Son los aspectos más relevantes de cada fármaco. Hay mucho, pero es lo más relevante que quiero que ustedes sepan. Entonces, se aconseja su utilización en la infancia y en la adolescencia. Insisto, si yo no tuviera otro fármaco, pues lo voy a utilizar. Pero ustedes deben estar enterados por qué se utilizó y cuál es el proceso. Así que no quiero que llegue un paciente con este fármaco, no quiero que llegue un paciente con este fármaco a su consulta. ¿Sí me expliqué? Y ustedes vean el fármaco y no sepan qué está tomando el paciente, muchachos. No quiero que hagan eso. Quiero que se lo quiten. Y si no se lo van a quitar ustedes, tienen que mandar al paciente con el psiquiatra nuevamente. Estos fármacos aquí están. Que el psiquiatra no quiere, que el psiquiatra está, entonces tenemos un problema. Porque aquí está el protocolo de cada fármaco. Me lo manda, no, yo así se lo voy a dejar. Ya me expliqué, ¿verdad? Si un médico no tiene esa capacidad y se aferra a su proceso, muchachos, entonces tenemos un problema. ¿Yo? Aquí está. Es muy importante que sepan cada fármaco. En pediatría. En el adulto es otra cosa. Pero aquí estamos hablando
de bebés, niños en fase de evolución y neurodesarrollo, acuérdense que todavía hay sinaptogénesis hasta los 18 o 20 años de edad. Nunca pierdan esa perspectiva de sus cerebros, de estos chavos. Nunca pierdan esa perspectiva. Muy bien. Vean ustedes mi mano derecha. Esta es mi mano derecha, la aloperidol. Yo les aconsejo, un consejo, en el consultorio, tengan una tabletita o una ampolleta, una tableta. Un día les va a llegar un pacientito así con un descontrol. ¿Son? De aquí que lo manden al hospital, de aquí que el chavo se queda, de aquí que esto, ya es mucho tiempo. Esta tableta de aloperidol, ¿sí? Por vía oral, en 30 a 40 minutos mejora el estado del paciente. Si es intramuscular, nunca IV este paciente intramuscular. Yo lo he usado IV y ¿por qué? Por los efectos secundarios. Es tan potente, pero me puede producir efectos extrapiramidales severos. Entonces, aloperidol. Aquí está, la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué está? Es una butirofenol, no es una fenotacina. Es un antipsicótico de alta potencia. Es muy potente este fármaco. ¿Ok? Muy potente. Es de los que nosotros utilizamos, de los que sí se siguen utilizando diariamente en hospitales psiquiátricos, en todos los hospitales de este planeta se sigue utilizando. Pero, no puede ser un tratamiento de nada. Pero, se puede utilizar un par de semanas. ¿Sí me explico? Con el inconveniente de que el niño o el adulto pueda tener algún trastorno extrapiramidal. ¿Ya me expliqué? En casa. Así que entre más dosis más baja, pueden traer al paciente en calma y con la posibilidad de menos efectos secundarios. Entonces es un excelente fármaco que se utiliza, ahorita que yo estoy platicando con ustedes, se sigue utilizando en lo personal, yo lo utilizo muchísimo este fármaco. En niños que estamos tratando psicosis con comportamientos agresivos. ¿Sí? Psicosis con, ya le pusimos psicosis al comportamiento agresivo. Aquí está. ¿Verdad? Si estamos de acuerdo, hay una psicosis de base porque el niño pues tiene un comportamiento ahí, ¿verdad? Agresivo. Entonces yo tengo que saber que está psicótico ese niño. Entonces, se ha trabajado para comportamientos agresivos, con psicosis, con tics. Cuando el paciente tiene muchos tics, está el niño generando tics. Síndrome de Tourette es muy importante. Esto es muy importante. O los pacientes con alteración de la conducta que padecen pues esquizofrenia o autismo. El autista agresivo, el autista que no es adaptable. Entonces, el problema de este fármaco tan excelente es que te causa y puede causarte, ¿sí?, síntomas extrapiramidales. La dosis de este fármaco puede variar según los síntomas. Puede variar según los síntomas. Vean ustedes, los tics les había dicho, y las personas de la conducta asociados con el autismo, que lo tienen. Entonces, en los niños de edad escolar, con tics o con una alteración de la conducta grave,
A estos niños se les recomienda dar, ¿sí? Ahí les va, de 1 miligramo a 2 miligramos por día. A los niños con edad escolar que les lleguen a la escuela, los maestros, ustedes que van a ser psicólogos en esa área, ¿sí? Se recomienda de 1 a 2 miligramos por día. Pero si ese niño llega a la escuela con un cuadro esquizofrénico, 10 miligramos. Si el niño va con una confabulación delirante, con una conducta agresiva severa, se dan hasta 10 miligramos. Entonces, como decía, el problema es que le vamos a quitar el problema al paciente, excelentemente vamos a mejorar, se va a calmar todo el proceso respiratorio, pero si yo lo doy 4, 5, 6 días, 7, 8, 10, es un fenómeno que me puede dar la posibilidad. Incluso en la primera dosis que yo le dé al paciente hospitalariamente, si el paciente tiene una atipia o tiene una respuesta idiosincrática, que significa que nosotros esperamos la respuesta, puedo yo condicionarle al paciente un trastorno extrapiramidal que me ponga en jaque la vida del paciente, incluso en la primera dosis que yo le doy al paciente. Entonces, esto es muy importante saber de este fármaco y cómo tratar los síntomas extrapiramidales, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Preguntas. ¿Vamos bien, jóvenes? Preguntas. Vamos a ver entonces lo siguiente. Varía según los síntomas. Aquí me los puse. La dosis, entre 1 y 2 miligramos. No pasa nada. Hasta 10 miligramos cuando son los episodios psicóticos agudos. Un autista, en el caso de Edith, puede estar bien, puede estar muy bien el niño en la escuela, contigo, puede generar ningún problema, y de repente, por alguna razón, ¡paz!, te da el cuadro. ¿Ya me expliqué, Edith? Entonces, dices, ¿qué hago? Esta es la forma en que hay que actuar. Porque te puede causar crisis frecuentes, brotes psicóticos, en los niños como en los adultos. Entonces, está indicado en los niños, en los adultos, la dosis para estos cuadros, para que lo puedas calmar a ese nivel. Muy bien. Vamos a hablar de este medicamento que se utiliza bastante en Motivar, que es nortriptilina, que es un antidepresivo con un antipsicótico. Es una combinación interesante. Pero vamos a hablar de la flufenacina, que es el antipsicótico. Pero en este caso no está solo, está combinado con un antidepresivo. Y la nortriptilina, este medicamento es muy, muy bueno. Después les digo para qué es. Vamos a hablar de la flufenacina. Igual, la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué está y para qué está? Entonces, es una fenotiazina, no está aprobada para niños menores de 12 años y no ha sido bien estudiada en poblaciones pediátricas. Aquí se los puse. Es mi obligación ponerse, insistiendo. Si ustedes se la encuentran, ya saben por qué tienen que decirle a la mamá, señora, creo que este medicamento no nos está ayudando. ¿Ok? Muy importante. Este fármaco, a dosis baja, fíjense, de menos de 1 miligramo por día, fíjense para qué es
Fíjense para qué sirve. Yo se lo doy a una persona, disminuye la agresividad, la hiperactividad y las estereotipias. Y esto fue en un estudio abierto de 12 niños con un trastorno generalizado del desarrollo. Y los trastornos generalizados del desarrollo, pues viene la farmacodependencia, la delincuencia, la violencia, niños con problemas desde el punto de vista social. Entonces, estos niños tienen y disminuyen la agresividad, la hiperactividad y las estereotipias. Bien, ¿verdad? En pacientes que tienen síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Gilles de Tourette, ¿sí? También en los pacientes con tics o estereotipias se le llama, muy buenos resultados en estos pacientes. Este medicamento, la flufenacina, les quita los tics. Tanto en adultos como en niños de mayor de 12 años. Es un buen fármaco, se utiliza este paciente. Pero como les decía, no menos de 12 años. De 12 años en adelante se puede utilizar la flufenacina. Hay mujeres que tienen 40, 50 años, que tienen colon espástico, dolor colónico, toda la vida van con el gastroenterólogo y tienen una colitis que no se les va a quitar. Y utilizan mucho este fármaco para producir cambios sedativos importantes. Entonces, los síndromes de Guillain de Tourette les mejoran muchísimo a estos pacientes los TIC. En estos niños que tienen estas conductas antisociales, delincuenciales, nos ayudan muchísimo. Insisto nuevamente, son fármacos que nos van a ayudar. Aquí les puse, miren, el de Guillain de Tourette, los tics, 21 pacientes mejoraron los tics mejor que la dopidura. En los tics, aquí utilizamos 7 miligramos por hora. Si este niño no tiene conductas agresivas, puros tics, pero si no tuviera tics y conductas agresivas, la dosis que les dije, más adecuada que se tiene para estos bebés. Importante. Muy bien. Vamos a hablar del Navane o el Tiotixeno. Igual la misma pregunta, que es otro antipsicótico típico. No se les olvide que estamos usando los típicos, nada más. Está aprobado para el tratamiento de psicosis en adolescentes de más de 12 años de edad. Este es un fármaco, también se utiliza, existe, psiquiatras, neurólogos y su servidor lo utilizan. Mi preferido es el droperidol y el Simodac. Si no tuviera otro, utilizaría este yo. Muy bien. ¿Por qué? En niños menores de 12 años indica que el tiotixeno es menos sedante que los neurolépticos de baja potencia. Neurolépticos significa que dan sueño, leptos, sueño. Hemos estado viendo fenotiacinas y buterofenonas. Los neurolépticos son los que te van a producir sueño. Aparte te van a quitar la ansiedad. Muy importante. Entonces, estos, un menor riesgo de extrapiramidilismo, como los neurolépticos de alta potencia, como el anterior. Entonces, este medicamento es con mayor seguridad de no producir efectos extrapiramidales, pero niños de más de 12 años de edad.
la dosis. Y les traje aquí, en niños menores de 12 años se utiliza dosis. Y los autores, muchos autores siguen poniendo sus dosis. O sea, se fijan, es llevar un protocolo. Y el fármaco es el que manda. Muchos autores pues ponen sus estudios, dan sus experiencias, sus criterios en congresos, y uno evalúa, cuando uno va a esos congresos, si se lo doy a un niño de 12 años o menor de 12 años. Insisto, si no tuviera otro y el niño tuviera 8 años, yo se lo daba. ¿Estamos de acuerdo? Es criterio, evaluación, básicamente. Muy bien. Les reitero lo que terminan. Un antipsicótico es para que mi paciente mejore su interrelación social, personal, familiar. Un antipsicótico, el objetivo es que el paciente pueda depender de sí mismo. El antipsicótico, los objetivos es quitar los síntomas agregados a su problema de base. Entonces es muy importante, es como si un paciente fuera un ejecutivo y se accidentara en la carretera y se lesionó las áreas, y ese paciente, después de que si se salva del accidente se vuelve agresivo, irritable, cambio de personalidad, aspectos sociales serios, porque así pasa. Entonces, después de que sucede el daño, quedan con esas secuelas psicológicas, psiquiátricas. También es motivo de utilización de estos fármacos. Bajarles el nivel de alteración de la impulsividad, de la excitabilidad, regular los circuitos que les estoy diciendo, y posteriormente haber logrado el objetivo, que el paciente pues pueda convivir con la esposa, porque la agarra de campanita, a la esposa. La agresividad y la irritabilidad del paciente no mide consecuencias hacia la familia, entonces ya socialmente es malo. Esa es la experiencia. Entonces, después de haber logrado controlar al paciente, se utiliza ya un antipsicótico de por vida, pero que se pueda mantener, de mantenimiento. Muy bien. Para terminar la charla, Pimoside, igual, la misma pregunta, el Pimoside. ¿Para qué está indicado el Pimoside? Se llama ORAP. Ahora, no todos los fármacos, aunque vengan dentro de los libros, se van a utilizar. ¿Okay? Pero es obligación de nosotros y de ustedes estar enterados de todos estos fármacos. Es potente en los receptores postsinápticos D2, todos igual a los demás. Muy potente. Igual, síndrome de Tourette, Asperger, autistas, esquizofrénicos, como lo que hemos platicado, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Entonces, no todos los antipsicóticos te van a quitar los tics. Los tics famosos no te los van a quitar. Por eso estoy especificando quién te va a ayudar a quitar los tics, quién te va a quitar el descontrol conductual, quién te va a ayudar a quitar la agresividad, quién te va a quitar el cuadro psicótico, esquizoide del paciente, quién te va a quitar el problema de que el niño esté pegando contra la pared y se quiera estar golpeando, cortándose las manos y pidiendo su necesidad. Entonces es muy importante que conozcan ustedes el armamento que se tiene, que tiene el psiquiatra, el médico, su servidor, para estos aspectos importantes. ¿Escuchó? Muy importante.
¿Cuáles son los antipsicóticos atípicos? ¿Cuáles son, para terminar la charla, cuáles son los antipsicóticos atípicos? Bueno, ahí están. Con eso vamos a terminar. Clozapina, risperidona, quetiapina, olanzapina, cisaprisidona y el aripiprazol. Y hay otros 3 que no están aquí, pero se los voy a mencionar a medida que vayamos revisando cada uno de ellos. Sus beneficios, sus efectos y las grandes cualidades que tiene cada uno de ellos. Entonces, es muy importante. Les reitero que los atípicos van sobre el receptor de serotonina para regular la dopa. Les reitero que los atípicos van sobre D2 o sinápticos, pero también se meten con colinérgicos, histaminérgicos y noradrenérgicos. Y estos no, estos nada más son 5-HT2 para estimular dopa y son fármacos que no te van a dar mucho efecto porque son muy selectivos para estos receptores. Tienen una gran afinidad. Aunque se metan acá al ganglios basales, acá haya serotonina, no hacen su efecto. Son muy selectivos en el área. Los otros no, son muy potentes. Muy viejos. ¿Preguntas? Preguntas. Podemos hablar, porque en psicofisiología vamos a hablar de ansiedad, que estamos revisando, vamos a hablar de depresión, vamos a hablar de esquizofrenia, vamos a hablar de suicidio, vamos a hablar de farmacodependencia, vamos a hablar de patología. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar de los trastornos. Vamos a hablar de enfermedades psicosomáticas. Entonces, tenemos que estar muy bien enterados de biología, entender cuál es la causa y cómo la vamos a tratar. ¿Ok? A cada uno de ustedes les agradezco muchísimo su participación, su atención y su asistencia. Me quedé con 16. ¿Cuántos somos? Ahorita le paso si quiere los que faltaron, doctor. ¿Cuántos somos normalmente? Normalmente somos alrededor de, creo que 20, más o menos. ¿Quién tiene derecho a faltar? ¿Quién tiene derecho a faltar?